En espacio, la guerra económica. Esto se remonta a finales del siglo XIX, cuando el general y teórico militar Coleman von der Goltz aseguraba que las guerras modernas se habían convertido en la forma en que las naciones llevan a cabo sus negocios. Algo más de medio siglo después, Paul Leverkuhn llegaba a la similar conclusión en su libro Alemania pudo vencer, donde manifestaba que la guerra moderna no solo es una guerra de soldados y armas, sino también de potencial económico. Y la verdad es que la guerra económica ha sido y ha ido tomando relevancia paulatinamente. Hoy en día el enfrentamiento mediante el empleo de instrumentos económicos está ampliamente generalizado y abarca desde actos de baja intensidad hasta potentes medidas con gran capacidad perturbadora. En este orden de cosas, la guerra económica se podría definir como la pugna entre empresas, sociedades o estados por el dominio de áreas económicas, teniendo como objetivo las ventas, los beneficios, el control de los mercados, la anulación de la competencia, el acopio de recursos naturales, la energía, la supremacía tecnológica. De modo más resumido, podría entenderse como la confrontación con fines económicos, empleando medios financieros, tanto en escenarios reales como virtuales, ciberespacios o mercados bursátiles. En palabras de Eduardo Olier, es convertir la economía en armamento de defensa y ataque. Aunque no es lo más habitual, la guerra económica puede desembocar, llegado el caso, en choque violento. Lo normal es que los medios militares se utilicen únicamente como amenaza, por lo que en principio estas guerras suelen ser incruentas. Si bien algunos o muchos de sus efectos y consecuencias o incluso sus formas de actuar pueden implicar que terminen produciéndose derramamientos de sangre, a lo largo de la historia abundan ejemplos de distintos tipos de guerras económicas. Bien, un ejemplo llevado a la realidad, con todos estos elementos y connotaciones económicas y que hace evidente el descuido en los diarios de historia, es precisamente el factor económico a la hora de hacer historia. Sin embargo, la forma de hacer historia y llevar a cabo el desarrollo de ciertas historicidades y formas, para eso está la historia económica, ¿no? A lo que yo apunto es a dar un ejemplo de estos elementos y connotaciones económicas en un caso muy específico que es la Segunda Guerra Mundial. Y es que incluso puede decirse que la reacción de Estados Unidos, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como inmediatamente después, estuvo movida precisamente por causas económicas. Washington había entrado en el conflicto europeo cuando pensó que Gran Bretaña no podría aguantar y por lo tanto no le podría devolver el dinero que le había prestado para costear la guerra. Dinero que a su vez Londres prestaba a otros países. Tampoco es aventurado afirmar que el proceso descolonizador antieuropeo que se produjo a partir de 1945 fue fomentado por Estados Unidos con intenciones económicas, pues este país no podía permitir que las naciones que habían perdido la guerra o aquellas a las que habían tenido que ayudar para ganarla mantuvieran a su disposición inmensos territorios con todo tipo de recursos extraíbles y a bajo precio, pues esto habría supuesto una grave amenaza para sus intereses económicos, como era el caso de Bélgica o el Congo, Francia, Argelia, Reino Unido e India, por citar quizá los más notables. Y pues para ser más claro, una vez estos territorios quedaran liberados de las potencias coloniales europeas, sí, que era el objetivo, caerían más fácilmente en la influencia comercial de los Estados Unidos. Este es un proceso que podría considerarse como un neocolonizador en estos años. Neocolonizador.